Am, es interesante también, hermano, notar, recuérdese, Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, define que el que le teme a Dios guarda su mandamiento. Nosotros hemos visto que los mandamientos de Dios están en Éxodo capítulo 20. Ahora, ¿qué diferencia existe entre los mandamientos de Dios y las leyes ceremoniales? Es importante que tengamos en cuenta que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Esto lo dice Éxodo 31, verso 18. También lo repite Éxodo 32, verso 16. Y en Deuteronomio 31, verso 24 al verso 26, dice que además de los 10 mandamientos que Dios lo escribió en 2 tablas de piedra, habían ordenanzas, estatutos y leyes que Dios se la dictó a Moisés y que por mandato de Dios, Moisés escribió esas leyes en un libro llamado el libro de la ley. El libro de la ley era hasta la muerte de Cristo. La muerte de Cristo le puso fin a todas las ceremonias y ritos que eran una sombra que apuntaban hacia el sacrificio de Cristo. Recuérdese Deuteronomio 31, verso 24 al verso 26. En este libro de la ley escrito por Moisés, pero dictado por Dios, estaba la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la trompeta, la fiesta de la expiación, estaba la fiesta de los panes sin levadura, siete convocaciones santas o fiestas solemnes que eran una sombra, una figura que apuntaban hacia el plan de redención que comenzó con la muerte de Cristo. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros, dice 1 Corintios 5 en el verso 6. Hechos capítulo 2 habla de los días de Pentecostés. Podemos notar cómo esas fiestas que eran una sombra, una figura que apuntaban hacia la obra de Cristo, han ido hallando su cumplimiento, el símbolo con la realidad. Entonces, hermano, tenemos que aprender a diferenciar eso. Leyes ceremoniales fueron escritas por Moisés en un libro llamado Libro de la Ley y eran hasta la muerte de Cristo. La ley moral, los 10 mandamientos, siguen vigentes aún después de la muerte de Cristo. Podemos notar eso en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Nosotros leemos, ustedes recuerdan que hablamos de Apocalipsis 14 en el versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Noten ustedes que a donde está resumido el Evangelio eterno, se hace mención de que hay unos santos en estos últimos días y ellos son santos porque guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son esos mandamientos? Están en Éxodo 20. Estos mandamientos que habla Apocalipsis 14, 12 y Apocalipsis 12, 17 no se refieren a las leyes ceremoniales que fueron escritas por Moisés, sino a la ley que fue escrita en la tabla de la ley, escrita por el dedo de Dios. Ahora, en aquel tiempo, antes de Moisés, antes de Cristo, en el antiguo pacto, todos los que eran extranjeros, que no eran judíos, ¿de qué manera ellos llegaban a ser pueblo de Dios? ¿Cómo yo, por ejemplo, que soy dominicano y estaba en ese tiempo, cómo yo llegaba a ser judío o pueblo de Dios? Según el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 10 al 14, dice que a Abraham Dios le dijo que el extranjero en su casa y el natural tenían que ser circuncidados. Se le hacía una cirugía a los varones en su parte íntima, y de esa manera era contado como pueblo. La misma orden le da Dios a Moisés en el capítulo 17, capítulo 12 de el libro de Génesis, capítulo 12 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículo 43 al 49. Dice que Dios le dijo a Moisés que el extranjero que quería celebrar la Pascua y que deseaba ser parte del pueblo tenía que ser circuncidado. Vamos a repetir esa evidencia bíblica. Génesis 17, versículo 10 al 14. Dios le da el pacto de la señal del pacto de la circuncisión a Abraham. Éxodo capítulo 12, verso 43 al 49. Como el que no era judío
que era extranjero llegaba a ser parte del pueblo de Dios a través del rito de la circuncisión. De esa manera, la misma ley que era para el natural, que era judío, también aplicaba para el extranjero. Ahora, en el nuevo pacto, que es por la sangre de Cristo, recuerde que el primer pacto fue hecho con sangre de cordero, sangre de becerro, sangre de macho cabrío, sangre de toro. Eso está en Éxodo 24. Y el nuevo pacto, el segundo pacto, Dios lo hace con la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, del 11 al 19, dice que en aquel tiempo nosotros, los extranjeros, estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, fuera del pacto, fuera de la ciudadanía. Pero ahora por la sangre de Cristo, que Él derramó en la cruz, todos somos un solo pueblo. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado en el fundamento de apóstoles y profetas, donde Cristo es la principal piedra del ángulo. Entonces, hermano, para nosotros resumir la primera parte del Evangelio eterno, que se llama el temor a Dios, vamos a Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice ahí que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor, a causa de su temor reverente, fue oído. Y aunque era hijo, por lo que él padeció, aprendió la obediencia. Así que vemos que Cristo experimentó en los días de su carne el temor a Dios. Él aprendió la obediencia, pero ¿la obediencia a qué? Juan capítulo 15, versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que tú y yo a través de Cristo podemos aprender la obediencia. Dice Juan 15 que Cristo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí, dice Cristo, van a llevar mucho fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. Así que para poner por obra los 10 mandamientos, necesitamos permanecer ¿a dónde? En Cristo. Y Cristo dice que el que permanece en él puede llevar ¿cuántos frutos? Muchos, los frutos de la obediencia. Así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que la obra, el poner por obra los 10 mandamientos no viene de la religión ni de nuestra propia fuerza, viene de Dios porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Leímos Filipenses 2, versículo 13, a Filipenses 4, versículo 13, San Juan capítulo 15. En nuestro próximo contenido vamos a continuar viendo la segunda de las verdades evangélicas, según Apocalipsis 14, la segunda de la verdad evangélica. Apocalipsis 14, versículo 7 dice, y dadle gloria. Este es el resumen de todo el discurso oído. Teme a Dios y guarda su mandamiento, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sean buenas o sean malas. Bendiciones. Nosotros somos @último mensaje de misericordia.